مشكلة إخوة لك شيء. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Enrollados, este espacio de Retina Latina dedicado a conversar con los realizadores, realizadoras, directores, directoras, todas las personas que hacen cine en Latinoamérica y que podemos ver sus películas en Retina Latina. En esta ocasión tenemos como invitado a Sebastián Abril, director del cortometraje Purgatorio, que podemos ver en 2 muestras de Retina Latina, en Cartas de Amor de Bruma Cine y la muestra Diversidad de la temporada Cine Crea Colombia. Bienvenido, Sebastián. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sebastián, bueno, primero que todo quería también aprovechar este momento para que te conozcamos como realizador, ¿cierto? Y quería que habláramos un poco antes de Purgatorio, ¿cierto? Este trabajo que es tu tesis de grado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Quería que nos contaras un poquito sobre Purgatorio, de qué trata, cómo es la sinopsis, qué van a ver las personas que lo vean en Retiro. Bueno, Purgatorio es un cortometraje de varios géneros en los que se hibridan la ficción y el documental. Esa es como la particularidad formal de la película. Es un personaje al que seguimos continuamente en la ciudad de Bogotá. Él va a un museo, luego recorre un cerro y allí se encuentra a unos personajes masculinos que bueno, ya más adelante en la historia se irán relacionando todos por diversas razones, entre ellas pues la atracción romántica o sexual entre personas del mismo sexo. Pero más allá de eso, sin ceñir el cortometraje solo a una temática LGBTI o queer, es un cortometraje sobre unos personajes enamorados, apasionados, que pues también que están creciendo porque son jóvenes, están estudiando en la universidad y básicamente es como un reflejo de pronto de lo que era mi vida en ese momento o antes de ese momento. Considero que siempre grabo o me gustaría hacer es historias desde mí, hablando desde la primera persona y eso fue Purgatorio, que es mi proyecto de grado. ¿Consideras que Purgatorio de alguna forma, o sea, pues no sé qué tan, o sea, digamos, es una obra autobiográfica o más bien como inspirada en sentimientos pues, que tenías en esos momentos? ¿Cómo lo categorizarías? Sí, total, pues siento que hablar de un proyecto totalmente en primera persona también sería, eh, no sé, no lo vería bien. Creo que pues el cine hay que inundarlo de todos, digamos, como nuestros universos internos y en ese momento Purgatorio era lo que más
me habitaba, es un corto que tenía la necesidad de salir, fue muy espontáneo, no es un cortometraje que tenga una planeación de un año, o bueno, en general los cronogramas para hacer películas son de larga duración, y este fue un proyecto independiente que bueno, me representa a mí, pero también representa a, a otras personas. Bueno, ya vamos a hablar más de Purgatorio en un momento. Es un corto, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo por muchos aspectos que justamente vamos a tocar en un rato, pero quería conocerte un poco más a ti, que te conozcamos. Digamos, ¿quién es Sebastián Abril? ¿Cuándo comienzas, Sebastián, esta inquietud por hacer cine? O sea, este deseo de realizar cine. Sí, bueno, yo estudié cine en la Tadeo, y antes de estudiar cine comencé comunicación social. Entonces estudié las dos carreras, una me llevó a la otra, pero siempre he tenido una latencia, creo que muy artística, con ganas de crear, de hacer muchas cosas. eh, y el cine es un medio que me permite expresarme demasiado, que es algo también que me representa mucho, que es expresar ideas, expresar sentimientos, y cuando traducimos eso a lenguaje audiovisual o a lenguaje cinematográfico, pues salen unas historias y unos personajes y unas películas, y esos productos, pues digamos que son muy importantes para quienes consideramos que somos artistas o hacedores de cine. ¿Tú crees, tú comenzó entonces en la universidad? O sea, digamos, este deseo de expresarte a través del cine. No, digamos que es un deseo más que ha estado siempre. Siempre he querido hacer, siempre he querido crear cosas, y pues el cine me ha permitido eso. Contar historias también es algo que me ha gustado desde pequeño, escribir bastante. Ok. Entonces, de pronto podemos remontarnos a la escritura. Desde pequeño Ajá. he escrito siempre diarios, cartas, y antes de la imagen pues también está el guión. Entonces, eh, bueno, el cine también nos permite eso. Esa escritura que seguramente, o sea, no sé, intuyo que por ser cartas o diarios era en primera persona, es como de alguna forma lo que sigues explorando en tu obra audiovisual, ¿no? O sea, como esa primera persona que me comentabas hace un momento. Sí, así es. Sí, la verdad sí. Eh, Ahorita hice un corto Mm. recién, pues no cuando comenzó la pandemia, pero sí durante esa temporada. Y el corto es básicamente un monólogo. Allí sí es más explícita pues la voz, porque estoy escribiendo pensamientos, y, y sí, yo creo que mis futuras películas también se van a nutrir mucho de los diarios, de escribir de esa manera, tan desde la cotidianidad, desde el día a día. Cómo fue estudiar, digamos, porque muchas personas también llegan al cine por diferentes medios? Tú estudiaste cine, ¿cierto? ¿Cómo fue esa etapa de estudiar cine, de estar en una escuela en donde pues, seguramente hiciste muchos ejercicios, muchos cortometrajes para encontrar tu voz y tu estilo? Y bueno, y también si recomendarías estudiar cine, si sería como que una buena opción para ti. Pues estudiar cine es, como experiencia personal, ha sido, pues, digamos, uno de los momentos más fascinantes digamos, de la experiencia académica universitaria. Ujú. Entonces, yo creo que eso va como en cada persona, Claro. pero yo sí diría que para el cine hay que tener mucha pasión, hay que ver muchas películas. No es un arte, pues digamos, sencillo en la manera de hacerse, es muy difícil hacerlo, es costoso. Entonces, como que todo ese universo que engloba la carrera es algo que quienes quieran estudiar o quienes quieran proyectarse en el mundo del cine deben pensar. Eh, sí. Y entonces tu experiencia fue una experiencia, digamos, muy buena, o sea, fue una experiencia fascinante. ¿Qué te encontraste en esa carrera que te conectó tanto?
Pues mira, a mí de pequeño me llevaban mucho al cine, pero yo veía muchas películas de box office, eh, muy comerciales. eh, entonces, con ese fue el cine con el que crecí. Realmente el cine independiente empieza a llegar a mi vida. Bueno, diversidad de géneros empiezan a llegar a medida que voy estudiando cine y, y yo creo que lo que más me gusta es que puedo reflejar en las películas casi como que mis propios sueños. O sea, se materializan, ¿sí? Es un gran lenguaje de traducción en ese sentido, como traducir lo que tenemos adentro, en la cabeza, y ponerlo en pantalla grande para que otras personas lo vean, es muy, creo que es mágico. Claro, sí. Sabemos que exactamente, como esa técnica llevada pues, lo subjetivo y a las historias que pues, cada uno de pronto siente y con las que cada uno conecta. Yo te quería preguntar, bueno, por Purgatorio, digamos, poco me has hablado que son cosas que sentías en ese momento, o sentimientos que tenías, pero me gustaría saber cómo, bueno, en el momento que ya te dicen, vas a hacer un trabajo de grado y decides que sea Purgatorio la historia, ¿cómo fue ese proceso? ¿De dónde nació la idea como tal, la idea semilla o pues para contar esa historia? Eh, Fue un proceso muy académico. Ujú. No, bueno, es un proyecto que hibrida también mucho como la libertad mía como director y el esquema de la universidad, porque el corto sale de una clase requisito para que todos nos graduemos y era una profundización en dirección. Entonces allí nos reuníamos en mesa redonda con todos los participantes y el docente tutor y todos llevamos nuestras propuestas, nuestras primeras ideas, qué personajes tenemos, qué bosquejos tenemos y fue un proceso muy así como de hablarlo con los compañeros, de presentarlo, eh, de exponerlo en clase, de hacer propuestas visuales de cómo se iba a ver. Em, es un cortometraje que sí deja de entrever un poco una manera independiente y de bajo costo, pero hay un proceso pues de pensarnos qué Claro. vamos a contar, quién es el personaje y por qué vamos a contar esa historia. Y todo eso lo hablábamos en la clase con todos los demás compañeros. Bueno, me estabas contando el proceso, digamos, para realizar Purgatorio desde el aula. Comenzaron pues con la idea, luego trabajar en todo el grupo, el diseño de personajes y también pues todo el diseño visual. Sí, pues básicamente ese era el método, encontrarnos con los compañeros de clase, el tutor docente, presentar avances y bueno, una construcción también muy en conjunto con todos, porque también la idea era dar apreciaciones y decirle al otro como, creo que tu personaje necesita más de esto, creo que la historia no está tan bien así, de pronto con estas locaciones o estos momentos del guión en donde el personaje tal vez no funciona. Entonces, un proceso muy académico de retroalimentación y creación en grupo. Me gustaría conocer más sobre esa, digamos que es que realmente hay varios aspectos que me gustaría tocar de cómo es el corto. Por ejemplo, uno de ellos es el guión, que justamente tiene como una estructura un poco circular, ¿cierto? En la que comenzamos con unas escenas en la montaña y luego vamos a otros escenarios y volvemos en algún punto a la montaña. ¿Cómo fue ese proceso de construcción? ¿Fue, digamos, qué querías lograr con esa estructura o con esa manera de contar la historia? Sí, bueno, precisamente como veníamos hablando, tiene de pronto una estructura muy de diario, de ideas, y eso viene desde el bosquejo del guión, que era una escaleta sin diálogos, eh, donde simplemente describíamos escenas y eso era lo que íbamos a rodar. O sea, sabíamos básicamente el lugar de filmación, qué personajes estaban y
y por eso el montaje tiene un poco también esa estructura. Se trata también de pronto de desaparecer momentos que en el cine son muy claves para la continuidad de las historias, pero yo siento que el material se dejó montar de esta manera, como donde pueden haber huecos, lagunas, pero eso no incide en que la historia no se cuente de una manera clara. Y fue algo o sea, fue una propuesta, ¿no? Fue parte de lo que querías lograr, era eso también, salirte un poco de esa estructura clásica. Sí, claro que sí. Pero también fue un poco en la marcha, y eso también tiene que ver eh, con mis procesos, que a mí me gusta mucho trabajar sobre lo real, sobre lo cotidiano, capturar momentos em, que sean reales. Y bueno, hablar de la realidad en el cine es un poco complejo, hay otras consideraciones sobre esa idea, pero, pero así se hizo Purgatorio. Hace poco un amigo me decía algo así como que construir momentos en donde el espectador sienta que puede habitar, como que en ese momento que estás viéndolo, pues de alguna forma estás ahí presente en lo que estás viviendo y bueno, creo que tu película realmente logra esto, como sentirnos un poco, por ejemplo, desde el manejo de cámara, con esos planos súper cerrados, con esa cámara en movimiento, ¿cierto? Como si estuviésemos también ahí detallando y casi que en la escena, que estuviésemos también en esa montaña, subiendo esa montaña, o en cualquiera de los escenarios del cortometraje. Te quería preguntar por la fotografía, porque bueno, también está grabada la película como, como si fuera un VHS, una cinta de video, no sé cómo categorizarlo, pero digamos también esta estética también hace parte de la propuesta visual y quería también, igual que con el guión, preguntarte cómo llegaron a ella, cuál era el objetivo de que se viera así. Sí, es una parte muy importante de la película y se da así porque, bueno, yo estaba en la universidad y nosotros debíamos seguir em, como algunas indicaciones de cómo sacar equipos, de, de todo lo que tiene que ver como con el despliegue técnico de hacer una película. Y yo no quería pasar por esos momentos porque sabía que iban a tomar tiempo, porque sabía que había que cuidar mucho la cámara de la universidad, bueno, infinidad de detalles que uno como realizador tiene que tener a la hora de hacer un cortometraje, una película. Entonces, esta cámara que me propuso la directora de fotografía, que se llama Valentina García, es una cámara que nos permitió movernos libremente también detrás del personaje. Entonces, eh, eh, eso mismo, pues, permite que tengamos momentos tan íntimos con Carlos, que estemos tan de cerca. Era una cámara muy pequeña. Igual no pienso que lo técnico influya tanto como para pensarse uno el tamaño de la cámara, sino también tiene que ver con las intenciones y, y el rodaje como tal. Éramos pocas personas, quería generar un ambiente pues cercano, donde hubiera confianza y donde no tuviéramos miedo como a mostrarnos o a hablar de quiénes somos. Ok. ¿Y cómo fue, precisamente, pues lo lograste? ¿Cómo fue ese rodaje? ¿Cuántas personas estuvieron? ¿Cómo fue la dinámica? Sí, somos un poco menos de 10 personas, la mayoría mujeres también. em, y bueno, pues eran unas salidas básicamente, ir a rodar, no era como tenemos llamado a las 5 de la mañana, sino teníamos unas citas en las locaciones y destinábamos un día a esa locación en específico y, y pasábamos momentos que en el pasado habíamos tenido. Estábamos replicando un poco, por ejemplo, las fiestas o las caminatas por la séptima. Todo eso no es
pues una experiencia primera del cortometraje, sino pues viene de nosotros mismos, de quienes hicimos el corto, que estando en el centro pues recorríamos todos los lugares aledaños al centro, caminábamos hasta Chapinero, bueno, se nutre como de todas estas experiencias de nosotros como amigos y compañeros. Yo quería preguntarte precisamente ahora, pues, por el tema, pues, el tema del cortometraje, ¿cierto? También de cómo el cortometraje también ha estado, por ejemplo, en diferentes muestras de cine LGBTIQ+, ¿cierto? Representando, pues, también a la comunidad. Y quería preguntarte por qué, sin invalidar ningún tipo de representación de la comunidad, normalmente o en los escenarios más mainstream, se asocia pues a la comunidad con cierto tipo de cine, ¿no? O sea, o cierto tipo de espectáculo, de pronto que si las divas pop, o el color, la música, ¿cierto? Y pues es un tipo de cine, digamos, fuerte o un tipo de entretenimiento fuerte que representa a la comunidad, pero también he notado así que en el cine latinoamericano se manejan otras estéticas para representarla, incluido tu cortometraje. Quería saber cuáles eran tus referencias cinematográficas, de pronto si están ligadas al tema de la comunidad o otro tipo de referencias que te sirvieron para nutrir este cortometraje, para hacerlo. Bueno, sí, ya que lo mencionas, creo que esta parte del espectáculo y del color y las divas pop y la música en general de este tipo, pues nos han representado. Yo siento que yo me he nutrido mucho de eso, la verdad. Me parece que ha nutrido mucho mi trabajo y seguirá nutriendo todo el trabajo que haga. Eh, Mi segundo corto tiene un poco más de influencia directa de todo esto que mencionas, especialmente de la corriente del art pop o de lo que hacía Andy Warhol en, en la fábrica. Yo creo que ese es uno de los referentes más icónicos y primeros en la lista. Sus métodos y procesos también de filmación eran muy de bajo presupuesto, independientes, que de todas maneras lo catapultan como estrella, pero ese era el sentido de su trabajo, hacer como en conjunto, en un piso desocupado, tirando telas, armando sets, y no solo como director, sino también en general, pues hizo muchas cosas, hizo música. Bueno, él estaba, claro, ubicado al norte del continente, pero también pues ha influenciado lo que yo he hecho y lo que haré. Y, y el cine latinoamericano es muy rico en todas estas narrativas. Es un cine muy prolífero con distintos formatos, géneros. Creo que no se puede ceñir a una sola mirada. Eh, y por ejemplo, en el cine colombiano tenemos El susurro del jaguar, que es una película también que admiro bastante. Em, Y bueno, en general también hay cortometrajes, o sea, los cortometrajes también son un formato que está catapultando mucho este tipo de historias, los videoclips en el audiovisual, por supuesto que lo han hecho mucho más tiempo. Em, entonces, sí, yo creo que yo tengo referentes, tengo muchos referentes de cuando era estudiante, me nutría mucho más de referentes, era como eh, robar fotogramas, referenciar directores y en general hacer esto que pues uno hace mucho en la universidad, porque igual también es necesario cuando uno está buscando un lenguaje, cuando uno está buscando una voz, eh, siempre hay que de pronto ir a alguien, ¿no? Ir a algún lugar eh, que le dé a uno como ese punto de partida. Claro. Igual me parece como que así, pues sigo por esta comparativa como de pronto del, del cine más mainstream que representa lo LGBTIQ+, y de pronto esto que veo en el cine latinoamericano, porque también hay cortometrajes, como otro cortometraje llamado Las Zonas Grises, que también está en Retina,
y también colombiano, o películas argentinas, no sé, en este momento se me ocurre una que está en Netflix, El Cazador, ¿no? Este elemento del silencio, ¿no? Y cómo el personaje principal un poco, pues, asume su sexualidad desde el silencio y cómo se interactúa con el otro a través de la seducción por la mirada, por pequeños gestos, como una constante también. Y me gustaría como conocer tu punto de vista sobre este tipo de representación y lo que, pues también cómo fue construir ese personaje a partir de esos elementos. Sí, el silencio es muy importante en general. Eh, Creo que en el cine total, o sea, en todas las películas, confío más en cuando no se habla tanto que cuando se habla demasiado. Entonces, y aparte el cine lo necesita, como que le cuentes con la imagen, con la posición de la cámara, con la creación del personaje, que le cuentes desde otros lugares que no sea la voz, que no sea lo explícito, porque creo que pues en general el espectador de cine eh, necesita eso, necesita un estímulo de, de pensarse la imagen, de pensarse el cine. Y en Purgatorio, pues no tenía premeditado cómo vamos a hacer que haya silencio. El guión venía sin diálogos, pero nos fuimos directamente a la experiencia real. Vamos a hacer silencio cuando digamos acción y, y pues allá pasarán cosas, ¿no? Frente a la cámara, con lo que ya tenemos en la escaleta, pero pues no todo está dicho, entonces sí, creo en el silencio como un elemento muy poderoso en el cine. Y en ese orden de ideas, ¿cómo fue trabajar con el protagonista? ¿Cómo fue, digamos, la dirección de actores de este cortometraje? Carlos es una persona que conocí un poco antes del cortometraje y, y empezamos a salir y a encontrar ciertos detalles que nos identificaban a ambos y a otras personas también que habitan nuestro círculo social o también pues comunidad en general. Ujú. Em, y yo necesitaba hacer el cortometraje, entonces pensé en él como un personaje, porque él es artista plástico y también tiene unas sensibilidades muy marcadas frente al cine y frente a la música y frente al dibujo. Entonces, creo que también un personaje rico en todas estas experiencias y estas sensibilidades eh, iba a aportar a la historia y bueno, él también hizo parte pues como del proceso de creación, Ok. muy de la mano, un proceso muy de la mano, como creo en esos procesos, como con intimidad, con honestidad, cercanía, creo que salen pues las mejores historias, los mejores procesos, eh, y así fue como trabajamos con él, y él también es el protagonista o pues uno de los protagonistas de mi segundo corto. Ok. Pero digamos que, bueno, o sea, como era, o sea, había como una instrucción inicial y a partir de ahí Carlos trabajaba, o sea, cómo era como tal en el rodaje. Porque igualmente, o sea, hay muchos momentos muy íntimos, ¿no? Y que pues también cómo era el tratamiento de esos momentos. No tenemos como un, Un no protocolo. tuvimos como un recurso de dirección de actores donde hubiera entrenamiento o hubiéramos ensayado muchas veces las líneas o las escenas, pero sí que salimos a recorrer un par de veces la ciudad con la cámara, como si estuviéramos grabando. Ese material existe, de hecho, del cortometraje existe mucho material que no está en la película y pues hace parte de esas pruebas que no fueron ensayos, sino fue como, bueno, vamos a ir a recorrer esta locación y el próximo fin de semana venimos a rodar como tal, pero no, pues se trata también de una actuación muy en caliente y muy
actor natural, como suele llamarse. Igualmente, exacto, conocer también todos estos procesos, pues también nos enriquecen, ¿no? A todas las personas que ven este programa, porque es que no hay solamente una sola forma de hacer cine, ¿no? Y realmente cada vez que conocemos pues a un invitado y su manera y descubrir cómo lo logró, pues también aprendemos un poco pues, de ese proceso. Te quería preguntar ahora, pues también, siguiendo por esta línea de la representación de la comunidad, los temas que trata el cortometraje, ¿no? Por ejemplo, la construcción de este personaje, que yo lo siento un personaje un poco como en búsqueda, y de pronto voy a hacer un spoiler acá, pero bueno, realmente no tanto, pero realmente llega como, está en una búsqueda constante, como de ese afecto, y pues llega un momento en el que dice, pues solamente quiero, disculpen, ok, y llega a decir solamente quiero observar el paisaje, o sea, como que quiero un momento, como ese momento de intimidad. Y quería preguntarte por cómo esquivar, porque hay muchos clichés, muchos estereotipos, muchos prejuicios, ¿cierto? Todavía, o sea, todavía estamos en una sociedad que está de construcción, pero realmente todavía hay muchísima homofobia, todavía hay mucha discriminación. ¿Cómo evitar caer en clichés, en estereotipos a la hora de representar a la comunidad? Súper, sí, es una gran pregunta que todo realizador se debe hacer en primer lugar, como de allí viene también como la respuesta. Uno como realizador siempre antes de hacer una historia o filmar una historia tiene que preguntarse qué tan honesto o qué tanta cercanía o qué tanto puede dar sobre ella. Mm, por ejemplo, yo tengo muy claro que no, pues en este momento no haría películas, por ejemplo, sobre conflicto armado, sobre campesinado, a pesar de que yo me crié y viví en una zona rural. Simplemente porque no, siento que saldrían muchos clichés, ¿sabes? Lo sé. Y yo creo que cada realizador sabe cuando va a empezar una película, si su película de pronto va a caer en algunas falencias. Es una pregunta que yo creo uno debe afrontar con honestidad y siento que Purgatorio es muy honesto en ese sentido porque nos estamos poniendo mucho eh, allí, o sea, totalmente. No hay nada, digamos, como velado. Entonces, siento que es problemático también pensar que personas que no hacen parte de ciertos grupos no pueden hacer ese tipo de cine, pero, pero lo real es que es mejor pensarse en general esto como el cine y no como una película gay o una película afro, sino es cine, voy a hacer una película en general. Y pues los clichés y estos estereotipos y los prejuicios creo que se evitan con, con la historia, con el guión, con pensarse de verdad como qué estoy haciendo que, que mi personaje diga en la película, qué estoy haciendo para que se relacione con los demás de una manera que sea honesta. Claro, y también esto que dice también pues nos permite como pensarnos en la representación en general, ¿no? Digamos, de todo, pues una comunidad muy grande, y digamos, no solamente de pronto las personas, los hombres homosexuales, sino también las mujeres lesbianas, o digamos las personas queer, las personas, digamos que las mujeres trans, los hombres trans, digamos como que es más bien como verlo como o sea, posibles historias que no necesariamente tienen este rótulo, sino que son parte pues de el cine mismo, ¿no? Y ahí mismo está también presente la diversidad de estos relatos y pues seguramente pues con esa pregunta que tú propones se evitará como caer en esos clichés o en esos estereotipos, ¿no? Sebastián, te quería preguntar por el movimiento o la circulación que ha tenido esta película en diferentes festivales. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues bueno, estamos en una pandemia que comenzó en 2020, tu cortometraje es del 2019.
Quería saber si esto imposibilitó de pronto que la distribución de la película, o tal como vemos que has participado en varios, tú pudiste estar en alguno de estos festivales y cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, en el caso de este cortometraje, no, la pandemia no interfirió, yo creo que impulsó incluso su distribución y su visionado. Em, yo lo lancé en Vimeo durante la pandemia. Estuvo disponible un montón de tiempo, como un mes. Y bueno, desde ahí lo vieron otras personas y desde que se presentó en la universidad también lo habían visto otras personas que hacen parte, pues, digamos, de aquí, de los hacedores de cine, los realizadores. Eh, la Tadeo pues tiene relaciones muy directas con la industria en un sentido muy académico, entonces fuimos muy afortunados de que asistieran personas a nuestras proyecciones y de que se empezara a mover entre programadores y bueno, así llega tanto a internet durante la pandemia como a varios festivales de cine. Su primera selección fue en Cine Toro, que es un festival de cine en el Valle del Cauca, muy interesante, también muy poderoso con su curaduría y programación de cine experimental. eh, y ha estado también en otros festivales, en Eureka estuvo hace unas semanas, eh, y bueno, también hace parte de Programas de Amor, que está en Retina y que lo pueden ver también. De este programa hace parte de las zonas grises, que también lo mencionabas, eh, y se han proyectado como en conjunto hasta ahorita, sí, se han movido así. El corto yo creo que ya está llegando a un final como de una rotación, tal vez por grandes muestras o festivales, y bueno, no, yo la verdad me agrada mucho compartir el link, que lo vean las personas, también se ha movido como por esa esfera, como compartiéndolo para que lo vean las personas que le interesa verlo. Claro, sí, exacto, para el cine para mostrarlo, exacto, no para guardarlo en la gaveta, por así decirlo. Y bueno, felicitaciones, Sebastián, realmente me parece como, pues me gusta mucho el cortometraje y además creo que el proceso que nos relata es un proceso pues no, muy, muy apasionante y también muy digno de admirar. Te quería preguntar por este segundo cortometraje que has mencionado varias veces, ¿cierto? Lo que nos puedas contar de qué trata o cómo va ese proceso. Sí, el cortometraje se llama En estos días, empezó como un ensayo em, donde cohabitaba el texto, la imagen, el sonido, pero así de una manera muy efervescente, como lo es el corto, porque también es muy colorido. Y este ya es un corto mucho más experimental, donde hay un monólogo que sale escrito en pandemia, y me pregunto por el virus que hay afuera, independientemente de si es una enfermedad o cualquier otro virus que hay pues fuera de cuatro paredes. Se trata de varios personajes que están como encerrados en varias locaciones y bueno, ahí se dialoga entre lo que dice el monólogo y lo que hay en imagen. Importantísimo también el diseño sonoro, que lo hizo un sonidista que se llama David Caicedo, que también es de la Tadeo. Eh, y el corto no se ha movido muchísimo, como Purgatorio, está hasta ahora empezando una ruta, siento que hasta ahora la está empezando. Y bueno, de hecho hoy vamos a tener una muestra del cortometraje en, en Medellín. Se va a mostrar con otros dos cortos, eh, y la idea es también empezar un poco así como mostrándolo en eventos autogestionados, eh, hechos como también en grupo, en colectivo.
Ok. Te quería preguntar, bueno, quería irme sin preguntarte, ¿cómo tú contemplas, pues digamos, tú eres, a ver, yo sé que ya hemos hablado mucho que no se trata de etiquetas, pero pues tu cine tiene una, por lo menos el Purgatorio, este segundo cortometraje que nos has contado, tiene una temática que se aborda el tema de la comunidad, y además de eso eres un cineasta latinoamericano. ¿Cómo pues, tú sientes que se concilia o cómo se unen esos dos elementos en tu forma de ver el cine o de hacer el cine? Em, yo creo que mi cine es un cine eh, que se nutre de muchos referentes y que vienen de todas partes. Entonces, mm, mis películas las quiero hacer como he hecho Purgatorio y he hecho en estos días, que son procesos de bajo costo y con pocas personas. Y en cuanto a género, visuales, a mí me gusta mucho lo barroco, impactar con colores, la música es muy importante. Eh, creo que ahorita que mencionabas lo del silencio, siento que si no tengo un interés porque los personajes hablen mucho, sí me interesa que hayan sonidos y que haya música. Eh, Ok, y, por ejemplo, hay varios cortometrajes latinoamericanos que he visto en los últimos meses que de pronto hablan de eso, pero no me gustaría de pronto como emular lo mismo. Como me gusta que el cine latinoamericano es tan diverso como, como desde los realizadores. Eh, Me considero un realizador que absorbe muchas cosas y ese es el cine como que me representa, que, que absorbe un montón de ideas, que intenta comunicar al menos con la imagen eh, y con los sonidos y con los colores. ok, fantástico. Bueno, atento pues a tu carrera y a cómo va creciendo tu carrera. Te quería hacer unas preguntas rápidas, Dale. ¿cierto? Digamos que, bueno, algunas preguntas sobre, por ejemplo, tu película favorita, digamos, vamos a comenzar. Una película para ver hoy, que recomiendes ver hoy. Una película para ver hoy, Il Posto de Hermano Olmi, es una película italiana, yo creo que es mi película favorita. Ok, Si me preguntan como película favorita, creería que es como una de las películas que más me acompaña desde hace tanto que la vi. Es una película sobre un joven que comienza su vida laboral y, y eso pues que conlleva en una Italia donde pues de la época del neorrealismo. Eh, es una gran película, la recomiendo bastante. Triposto, ¿sí? El Ok, posto, como el puesto. Triposto. Ah, en post, ok, perfecto. Bueno, película latinoamericana. Película latinoamericana. Em, bueno, especialmente las colombianas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Oscuro Animal de Felipe Guerrero. Es una película que me parece, pues habla como de todos estos aspectos formales que a mí también me interesan, la hibridación como de los géneros, de seguir a los personajes, de estar un poco como espectador atento al silencio de lo que hay en la película y creo que esa película lo representa muy bien. Eh, en general, sí. Ok, Bueno, o sea, Lucrecia animal. Martel me encanta muchísimo. ¿Cuál? No te escuché Lucrecia bien. Martel, Listo. Película que aborde la temática LGBTIQ+. película que aborda LGBTI. Bueno, hay muchas películas. Está Fresa y Chocolate, que es una película latinoamericana, es cubana.
de Tomás Gutiérrez Alea y la recomiendo. Pues es una película que habla de dos personajes también con polaridades precisamente sobre el género. Un hombre heterosexual y un hombre homosexual en Cuba. Y bueno, esa es la historia y la recomiendo muchísimo. Perfecto. Bueno, por último, por favor, invita, una pequeña invitación a las personas que nos ven a ver tu cortometraje y también a ver la muestra, Cartas de Amor. Sí, bueno, no, muchas gracias a Retina por la invitación y pues invito a todos los espectadores de la plataforma a que vean nuestros cortometrajes de manera gratuita y que estarán disponibles hasta diciembre. Entonces, anímense a vernos. Son cortometrajes hechos en conjunto que hablan de muchas cosas que seguramente cualquier persona puede identificar independientemente como de nuestras diferencias o diversidades. Sí. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Fue muy enriquecedora la charla y como te digo, también seguiré atento a tus cortos. Me gustó mucho Purgatorio. En verdad, también a todo lo que nos está viendo se los recomiendo muchísimo. Es un cortometraje que tiene una propuesta narrativa diferente, digamos, arriesgada, con esta estructura circular y además de eso con estas anotaciones como un diario, como decía, fragmentado, ¿no? Como decía Sebastián, y también en cuanto a la fotografía, una fotografía interesantísima y pues unos momentos y unos personajes que se sienten muy reales, muy humanos. Entonces, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación y a todos ustedes muchas gracias por ver Enrollados una vez más. Nos vemos el próximo mes. Que tengan una feliz noche.